¿Cómo están, queridos alumnos? Reciban un fuerte abrazo y sobre todo, en este caso, generando, como es de costumbre, las recomendaciones para los tiempos que estamos pasando hoy en día. ¿Se acuerdan que platicábamos en alguna ocasión, cuando estábamos en clases presenciales, que no sabíamos la realidad y sobre todo todavía no visualizábamos cuál era el futuro, que en este caso era 100% incierto, sobre la estadía en la escuela y sobre todo cómo esto iba a repercutir o sobre todo iba a generar una influencia en el futuro de las clases que estábamos en este caso apenas arrancando de una forma, vamos a suponerlo, normal con las diferentes instancias y que a pesar de que se buscaron los elementos de cómo en este caso íbamos a trabajar de una forma segura, respetando la salubridad, la sana distancia y los protocolos de seguridad, pues definitivamente no se cumplió el objetivo y los resultados son estos. Lo veíamos claramente en diferentes pláticas que tuve con ustedes, en las sesiones correspondientes, y sabíamos perfectamente, y se acuerdan que lo dije, pasando lo que son las fechas decembrinas y que se iba a generar un descontrol nuevamente con una oleada pandémica. Los resultados aquí están y disculpen que lo diga, ¿verdad? Pero esto es un proceso que ya se veía a leguas desde tiempo atrás y que ahora que viene la Semana Santa, estoy seguro que va a generarse una nueva situación. Entonces, mientras no tengamos las medidas precautorias, en este caso como seres humanos, y respetemos las situaciones tal cual son, esto no se va a tranquilizar de un momento a otro. Pero bueno, ese es otro tema. Jóvenes, fíjense bien, ¿qué vamos a estar haciendo en estos próximos días? Lo que vamos a tener que realizar es generar una síntesis de los componentes de contenido que vamos a estar analizando durante al menos, yo no sé cuándo vayamos a regresar todo de forma presencial, pero voy a tratar de resumir y sustraer los puntos más importantes para de alguna manera tener elementos y tener en este caso herramientas para poder salir adelante y cumplir con los objetivos mínimos si es de que regresamos a una formación presencial. De lo contrario, si esto se mantiene en línea, voy a seguir haciendo estos videos que voy a tratar de alguna manera que sean simplificados, sencillos, entendibles, y las actividades meramente serán muy fáciles de realizar. Sin embargo, lo más importante para mí es de que ustedes vean estos videos que les voy a estar elaborando y que voy a estar subiendo los lunes y viernes a partir del día de hoy a las 11 de la mañana. En grupo de WhatsApp, actividades, a lo mejor no sé si voy a estar implementando o veré la estrategia cómo poder hacerlo, porque es muy difícil estar revisando, en este caso, tareas o trabajos que pudieran ser difícil de poder analizar, evaluar, pero sobre todo voy a buscar una estrategia para que podamos salir adelante de esta situación. Pero bueno, cambiando de rubro, vamos a empezar en este caso con una sencilla explicación y ahorita vamos a pasar a otro tema. Fíjense bien. Vamos a empezar a trabajar con la sociedad. ¿Qué es la sociedad? En este caso es el conjunto de personas que involucran una comunidad en donde tenemos diferentes tipos de actividades, en donde debemos de vivir en armonía, aplicando los valores, aplicando la responsabilidad, aceptando nuestras causas y consecuencias y sobre todo poder establecer una unidad para poder llevar, en este caso, una vida adecuada en una comunidad, en una ciudad o es incluso en diferentes zonas. Lo platicábamos muy bien tiempo atrás. Van a existir dos tipos de cualidades que son muy importantes de saber diferenciar. Número uno, tenemos la zona urbana y número dos, tenemos la zona rural. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La zona urbana es aquella en donde vamos a tener una ciudad establecida. La recomendación para que una ciudad pueda fungir como tal es de que debe tener todos los servicios, hablando de agua potable, hablando de electricidad, alcantarillado,
en este caso clínicas, hospitales, industria, a lo mejor tiendas de conveniencia, negocios establecidos de ropa, de restaurantes, es decir, a una magnitud escalable mucho más competitiva. Y la zona rural es aquella donde vamos a estar trabajando con las actividades económicas primarias, que son aquellas donde encontramos la agricultura, la ganadería y sobre todo la pesca también, que esto se da más en las zonas costeras, como por ejemplo en Tamaulipas, hablando Matamoros, San Fernando, la pesca Aldama, Altamira, Madero, Tampico, que son municipios que se encuentran pegados hacia el litoral marítimo. Sin embargo, también comunidades cercanas a espejos de agua, como las presas, que también tienen gran influencia en esta actividad. Es como, por ejemplo, en Padilla con la presa Vicente Guerrero, en lo que es Ciudad Mante con las diferentes represas que tenemos en la zona, también en la frontera, en diferentes mantos acuíferos que podemos encontrar, y también se da estas actividades. Sin embargo, en este conjunto de cosas que nosotros vamos a venir analizando, vamos a encontrar también que las clases sociales tienen mucho que ver, porque esas clases sociales resulta que podemos clasificarla en tres sentidos. Las clases sociales tienen mucho que ver, sobre todo en cómo podemos nosotros clasificar a una sociedad en sí. Miren, lamentablemente, y yo no soy nada partícipe de esta clasificación, pero desgraciadamente es así como se entiende el sistema. Entendemos que existen tres clases sociales, que es la clase baja, la clase media y la clase alta. ¿Qué pasa con esto? Estas clases sociales que lamentablemente se tienen que clasificar, les voy a decir, yo no comparto nada en que existe esa clasificación, a final de cuentas todos somos seres humanos. Debemos de tener las mismas oportunidades, debemos de tener las mismas ventajas, debemos de tener las mismas cualidades y desgraciadamente funciona de esta manera. La clase baja, que es aquella donde encontramos a las personas más vulnerables que pueden existir en una sociedad. Y de la clase baja, aún más abajo, tenemos a las personas que viven en extrema pobreza. Y aquí te voy a comentar algo muy distinto. En alguna ocasión estuve platicando con algunos muchachos, compañeros de ustedes ya de generaciones pasadas, en donde me decían, profe, es que yo soy muy pobre, yo soy de una clase muy baja. Mi primera pregunta, y te lo voy a poner a ti, si te sientes pobre, quiero preguntarte primeramente, si estás viendo este video, ¿tienes un equipo telefónico, una tablet, una computadora o al menos la estás rentando? ¿Tienes la posibilidad de tener acceso a esto? No eres pobre. Si tienes en este caso una estufa, si tienes un refrigerador, si tienes energía eléctrica en tu casa, no eres pobre. Para nada. Tienes los servicios básicos necesarios que no te permiten que seas pobre, para nada. Y la palabra pobreza no tiene por qué ser repercutida directamente con dinero, que eso es algo que a mí me molesta demasiado. ¿Por qué siempre tienen que relacionar todo con el dinero? Claro que es un medio que te da comodidad, claramente que sí, pero existen otros métodos que eliminan la pobreza. Y esos métodos pues son simple y sencillamente el estar a gusto con uno mismo, así fácil y sencillo. Después de ello, esas personas que viven en extrema pobreza serán aquellas que no cuenten con un servicio básico como energía, alcantarillado, agua, que no tengan una vivienda digna, que vivan en la calle, que vivan a lo mejor en una casita de cartón, que se moje siempre, que la tenga que estar rehabilitando constantemente, que viva en un basurero, que viva en una colonia aledaña sin posibilidades ni recursos, sin asistencia médica. Eso es pobreza extrema, sin ropa, en pocas palabras. Eso es pobreza extrema. No nos podemos clasificar pobres y sobre todo relacionado directamente con una clase baja. No puede ser así. Clase media. Se puede decir que son todas aquellas personas que al menos tienen un trabajo establecido, un trabajo constante y fluido, que permite en este caso tener una calidad de vida un poco más satisfactoria que la clase baja. Genera un poco mayor de comodidades, claro que sí, porque al menos podemos decir, tengo un vehículo, esa es una. Puedo decir, tengo acceso a medicamentos,
puedo comprar, no sé, tortillas de perdido, tengo dinero para poder generar, en este caso, el consumo de los alimentos diarios. Y eso, en este caso, me permite a mí tener una vivienda también un poco más grande, me permite tener 2, 3 vehículos, me permite pasear, me permite a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? De viajar, tener vacaciones. Y si te fijas, no tiene nada que ver la clasificación entre baja y media. O sea, a final de cuentas te vuelvo a decir, somos seres humanos. Desgraciadamente existe el gobierno capitalista. El capitalismo es lo que te da, en este caso, la clasificación de que todo se basa en el dinero, cuando no debe de ser así, joven. Debe de entenderlo también, que desgraciadamente te tengo que decir esto para que sepas en el país en el que vivimos, pero que la clasificación no tiene que saber, no tiene que absolutamente tener nada que ver uno con otro. Y las clasificaciones, voy a repetirlo, las da el mismo sistema. A final de cuentas, te puedes considerar de clase baja y viajas, no eres de clase baja. Te puedes considerar de clase media y viajas también. No puede ser en este caso ni una ni otra. Y aún así dices tú, bueno, es que no puedo viajar a otro estado. Pero bueno, con el simple hecho que tengas recursos de viajar aquí a donde tenemos un río, un acceso, repercute gastos, gasolina o pagar el viaje, consumir frituras, consumir refrescos. En ese momento, ¿qué tiene que ver una clase baja con una clase media? Nada. Nada, o sea, tenemos las mismas posibilidades y si te fijas, las diferencias llegan a ser muy estrechas, que una mínima línea, un mínimo hilo, termina reventando prácticamente esa clasificación que no debe existir. Y por último tenemos lo que son las clases altas, perdón, que las clases altas, pues ya estamos hablando que solamente representan el 1%, máximo 2% de la población general, hablando en este caso México. ¿Y quiénes son esas personas que el mismo sistema clasifica? Aquellas personas que ganan diariamente de 80 a 100 mil pesos diarios. Que ya vamos a hablar que son personas que en este caso tuvieron una posibilidad de poder estar en una familia acomodada, porque te voy a decir algo, existe la palabra meritocracia, el mérito de haber nacido en cuna de oro, que a final de cuentas son posibilidades que tuvimos y que nosotros no decidimos. A final de cuentas, hablar de estos temas se genera mucho conflicto, porque hay quienes pueden considerarse de clase alta, considerarse de clase media, considerarse de clase baja, y aún así no entendemos muy bien las líneas que dividen uno de otro. En términos grandes podemos nosotros determinar, bueno, es que son las personas que son propietarios de marcas multimillonarias, como a lo mejor de expendios de refrescos, como a lo mejor tiendas departamentales, tiendas de ropa, venta de vehículos, tienen a lo mejor cadenas de restaurantes, cadenas de hoteles, en donde constantemente y todos los días están generando altas ganancias y que no se les dificulta prácticamente nada el tener una cantidad amasada de dinero, hablando no de miles, sino de millones, a lo mejor billones también así. Pero al final de cuentas te digo, nunca relaciones el éxito directamente con el dinero, para nada. Lamentablemente las redes sociales hoy en día relacionan el éxito con el dinero y no es así. Y es decir, si tienes dinero, eres exitoso. No es así, joven, no es así. Y yo te voy a decir mi forma de verlo. Si el día de mañana tú, como joven emprendedor, determinas que en tu casa quieres colocar un expendio de dulces, ese es tu proyecto de vida, y lo logras en 15 días, en 20 días, en 30 días, con ayuda de papá, de mamá, pidiendo, no sé, ¿verdad? Tú generas la estrategia. Pero si lo logras, te felicito porque eres una persona exitosa, porque lograste tu objetivo en base a tu posibilidad. Y debemos de entender también así que muchos de nosotros estamos a gusto con lo que hacemos. No tienes por qué dejarte contaminar por diferentes personas o diferentes informaciones falsas en donde que si no tienes dinero vas a ser infeliz. No es así. Conozco miles de personas que pueden decirse que viven en pobreza extrema o clase baja y son extremadamente felices porque al menos tienen a su familia con ellos y eso es algo que es invaluable. ¿De qué te sirve tener
miles de millones de pesos si a lo mejor vives en una comunidad con alta marginación, con altos índices delictivos, con delincuencia y no poder hacer uso de esos miles de millones de pesos porque tienes temor de que el momento que salgas te van a asaltar, te van a matar? Yo no le veo sentido. Hay personas que son felices trabajando en el campo y no precisamente son multimillonarios y tampoco son extremadamente pobres. Es decir, mi forma de verlo, de cómo funciona la sociedad, es sobre todo la magnitud de qué tanto te dejas influir hacia tu persona. Y eso definitivamente tiene que ser 100% trabajado por ti mismo. Tú debes de ponerte los límites, debes de ponerte las fronteras de hasta dónde sí, hasta dónde no, y sobre todo ponerte tus propias metas. Si quieres, en este caso, empezar a emprender un negocio que te va a acomodar en una sociedad, yo te invito a que lo generes, analiza las estrategias, pide colaboración e inmediatamente implementa un plan de acción. Eso es todo. Y si lo logras, eres exitoso. Y si eres exitoso, eres feliz, compadre. O sea, simple y sencillamente esto así funciona. Pero si nos dejamos influir por la clasificación malamente establecida por un sistema, eso definitivamente va a generar una gran controversia. Y sobre todo estos temas son un poco delicados porque en ocasiones se tocan cuerdas sensibles que definitivamente no tienen que relacionarse una con otra. Así de que yo te invito a que tengamos la suficiente inteligencia de poder determinar cuándo es posible, cuándo no, y sobre todo también, en este caso, aprender a convivir en una sociedad. Mientras seas una persona de bien, mientras seas una persona de valores, una persona honesta, una persona que genera respeto, tú cabes perfectamente en cualquier lugar sin importar la clasificación. Y si cabes en todos esos lugares, eres una persona exitosa, eres una persona de bien, eres una persona altamente competente, porque si tú te fijas a lo que te estoy diciendo, no tiene nada que ver el dinero una con otra. Así de que espero que esta pequeña reseña de inicio, de esta pequeña síntesis que hice de una serie de temas que ya pasaron o que resumí, te sea de mucha ayuda. Y en este caso, sobre todo que te beneficie para tratar de empezar a organizar tus ideas y sobre todo mitigar un poco de lo que tenemos hoy en día aquí en este país. Así de que te veo la próxima clase. Vamos a tocar otros temas muy distintos. No hay actividades para esto, solamente es una reseña que tenía que hacerles ver sobre el tema de sociedad y cómo funciona esta situación. Así de que ahí no me despido, solamente les digo hasta la próxima clase, chavos, y que la pasen bonito. Estamos al pendiente.